a todos, bienvenidos a esta charla, donde bueno, nos vamos a enfocar en revisar los diferentes aspectos donde ustedes van a poder aprender cómo gestionar sus emociones en este periodo de crisis. Así que, bueno, les doy la bienvenida a todos. Yo creo que hay algunas personas que se van a ir conectando en la medida que vayamos avanzando. Así que, bueno, espero que hagamos esto de una manera dinámica, en la medida que yo vaya avanzando en los contenidos. Quienes quieran hacer algunas consultas pueden hacerlas directamente a través del chat. Así que, bueno, no sé, si alguien tiene alguna inquietud antes de comenzar que me puede escribir, tal como les había dicho el otro día, o sea, pueden activar la cámara y pueden levantar la mano para poder plantear su inquietud. Así que bueno, les doy la bienvenida. Por aquí tengo a María García, a Jimena, que está por allá, tenemos a Edelweiss, tenemos a Ricardo, bueno, Ricardo que está Joana, Abigail y Angélica. También tenemos a Ignacio que está conectado. Así que, bueno, como les comentaba, vamos a iniciar este taller que está bien orientado a temas más prácticos. O sea, desde que comencé en este mundo del coaching, me fascinó el hecho de entender cómo funcionaba, en este caso, nuestra fisiología y cómo nuestra mente muchas veces puede influir y generar algunos problemas, bueno, a nivel físico. Y en este caso, o sea, como estamos en un periodo de cuarentena, estamos todos en nuestra casa, hemos tenido tiempo de pensar en algunas cosas, con eso también nos puede generar algunos cuadros de ansiedad o cuadros depresivos. Entonces hay que estar muy atento a todas estas condiciones que se van generando y tratar de identificar qué es lo que me genera más ansiedad y que se podría estar manifestando para poder evitar este tipo de acciones. O sea, porque hay personas que como que ya no se han visto casi todas las series, ¿verdad? Y el hecho de ver series también empieza a generar como una desmotivación y en ciertos casos una frustración del hecho de tener mucho tiempo disponible, como hablábamos el otro día en la presentación relacionada con la productividad. Tenemos mucho tiempo disponible, pero ya no sabemos qué hacer. O sea, no estamos aprovechando la instancia. Siempre habíamos querido leer un libro, siempre habíamos querido ver un video, siempre habíamos querido ver una película, pero realmente tenemos tanto tiempo disponible que no sabemos cómo disponer de bien potencial que tiene el ser humano. Entonces, cuando empezamos a realizar algunas actividades que no agregan valor, relacionado también a lo que es productividad, es porque nuestro cerebro tiene la tendencia a procrastinar. ¿Y qué es la procrastinación? Bueno, ayer subí un video relacionado con eso. Es la tendencia que tiene el ser humano de posponer aquellas actividades que deben atenderse, que son importantes, o son urgentes, o agregan valor a nuestra vida, por otras que son menos relevantes, pero sí son más agradables. Entonces ahí es cuando uno dice, oye, por ejemplo en mi caso, yo estoy escribiendo un libro, que tengo que salir con 2 libros escritos de esta cuarentena, si no, no va a valer la pena. Entonces ahí es donde digo, oye, a veces no tengo ganas de escribir y empiezo a reemplazar por actividades irrelevantes como tomarme un café, voy y me como un chocolate de los que tengo guardado en la despensa, del fondo de emergencia, pues empiezo a ver memes, así. O sea, a pesar de que yo trabajo en productividad, igual caigo en la trampa de la procrastinación y me pongo a ver memes, me pongo a ver videos y después digo, oye, llevo una hora viendo memes o viendo estos videos que quizás son muy relevantes, sobre todo ese el de los chicos del África que salen con que es muy entretenido, y como que pierdo el enfoque. Entonces, constantemente uno está en ese proceso. O sea, el cerebro está buscando, bueno, y sobre todo en este periodo que estamos en plena crisis, evitando la ansiedad. Entonces, cuando mi cerebro está en ralentí, o sea, estoy enfocado en cosas que en realidad no me están aportando nada, está funcionando, pero no se está haciendo cargo de las cosas importantes. Entonces ahí es donde yo evito este proceso ansioso, por decirlo así. Entonces es como que el cerebro estuviera funcionando, pero en realidad no está funcionando. O sea, está procesando mucha información que es muy sencilla de procesar. Entonces, cuando yo empiezo a enfocarme
en actividades que son más importantes, bueno, en este caso, escribir el libro, hacer un reporte, contestar un correo del trabajo, entonces se me genera como otro tipo de proceso cognitivo, entonces que me lleva muchas veces a cuestionarme si lo que estoy haciendo está bien, quizás estoy solo en la casa, no tengo con quién conversar, entonces empiezan a aparecer esas preguntas que son como más trascendentales, y también empiezan los cuestionamientos, si lo que estoy haciendo realmente satisface mi vida, si es que me llena, no me llena, entonces eso es lo que ocurre, o sea, básicamente es lo que nos empieza a generar ansiedad. Y lo otro que nos genera mucha ansiedad es la información externa, que tiene que ver con la crisis que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque empieza a circular, bueno, en este caso son las fake news, ¿cierto? Bueno, que se descubrió esto, que ocurre que está pasando esto en otro lado, entonces todo eso me bombardea y me activa mi sistema, mi mecanismo de defensa relacionado al estrés. Entonces también, bueno, es uno de los aspectos, son dos aspectos que tenemos que considerar. Por un lado la procrastinación y por otro lado la atención que le ponemos a todas estas noticias que nos están llegando de todas partes. Lo peor que podemos hacer en este periodo es conectarnos con el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo afecta a nuestro sistema inmunológico. Así que ahora, bueno, les voy a ir compartiendo la presentación, que está por aquí. ¿Dónde está? La presentación. Se me perdió. Aquí está. Por aquí. Ya. Acá está. Aquí está. Ya. Bueno, como bien sabemos, nuestra charla de hoy es gestión emocional en tiempos de crisis. Y bueno, yo creo que me han ido conociendo, quienes quieren saber más de mi trayectoria pueden revisar mi página web o pueden buscarme en Instagram o también pueden participar con nosotros en las otras actividades que tenemos como los cafés virtuales o el café despertador que estamos haciendo todos los días a las 7 de la mañana. Y les dejo la invitación para que se puedan sumar. Hoy nos reunimos en la mañana y estuvimos hablando acerca del lenguaje, o sea, de cuáles son los actos lingüísticos básicos y de cómo esto influye también en la persecución de mis metas y la concreción de mis metas. Así que es bien interesante. Miren, la invitación que les hago ahora es hablar respecto a algo que se llama salud mental y que muchas veces le bajamos el perfil. Entonces, todavía creemos que la gente que tiene algún tipo de problema mental o algún problema de ansiedad o de depresión, es como que fueran personas más blanditas, por decirlo así. O sea, de hecho, en algún minuto de mi vida a mí me diagnosticaron con algo que se llama depresión endógena y a mí me daba mucha vergüenza decirlo. ¿Por qué? Porque en el entorno masculino, cuando tú dices que tienes algún tipo de problema emocional, te tildan inmediatamente como una persona blanda, como una persona débil, que no sabe gestionarse, que no tiene un enfoque positivo de la vida. Entonces ahí donde la invitación, bueno, es conversar respecto a este tema y me gustaría que hagamos el primer ejercicio de este taller. Entonces, si es que tienen lápiz y papel, pueden escribir ahí, y si no tienen, que vayan a buscar un cuaderno y un lápiz. Les doy ahí unos minutos. Unos minutos para que puedan buscar aquí. Ya, todos tienen su lápiz y papel, entonces ahora la invitación es hacerse la siguiente pregunta. ¿Cómo, cómo me he sentido? ¿Cómo me he sentido en los últimos 2 días, en las últimas 48 horas, respecto a todo lo que está ocurriendo? ¿Cuáles son los sentimientos asociados o las emociones asociadas a lo que está ocurriendo a nivel, bueno, a nivel mundial? Bueno, ya, esa es la invitación. Entonces, ¿cómo me he sentido las últimas 48 horas respecto a las emociones o los sentimientos asociados a todo lo que está ocurriendo a nivel país y también, bueno, a nivel mundial? ¿Cuál es mi sentir?
Después vamos a profundizar en la diferenciación entre las emociones y los estados de ánimo para que puedan reconocer, porque en este caso, bueno, las emociones son más instantáneas, pero los estados de ánimo son más prolongados en el tiempo. Entonces, vamos a tener esta información disponible para que puedan compartir. ¿Alguien le gustaría compartir, bueno, ya que hicieron este ejercicio, cuál ha sido su sentir en este periodo? Sería importante saber su opinión. Doy la palabra para que alguien pueda... Recuerden que pueden poner su cámara y tienen que levantar la mano por si quisieran entregarnos su opinión o su sentir en este proceso. ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? Yo lo podría hacer. Ahí creo que Edelweiss. ¿Edelweiss? Vamos a ver. Ahí está. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Buenos días, saludos a todos. Buenos días. Buenos días. Gracias por la posibilidad de participar en un taller como este que está tan ad hoc, ¿cierto?, a las circunstancias que estamos viviendo. Bueno, comparto mi vivencia. La verdad es que yo, no sé si hay diferencia, pero me he sentido como en paz, ¿ya? En tranquilidad, en que todo en algún momento va a decantar, es decir, que va a decaer. Pero es como el miedo o el tema mío es como lo que va a pasar después de que este proceso se calme. ¿Y por qué lo expreso? Porque mi situación es que yo estoy sin trabajo y estoy sin trabajo desde antes del estallido. Entonces, comencé a buscar, vino el tema del estallido. Después retomé la búsqueda en enero y vino el tema del coronavirus. Entonces ya venía como con una mirada un poco negativa respecto a cómo íbamos a quedar después del estallido. Y ahora con el tema del coronavirus es cómo vamos a quedar después de este proceso. Entonces eso es lo que a mí es como que trato de mentalizarme y decir, no, esto va a pasar y va a volver todo a su ritmo normal. Y trato de pensar, como que me esfuerzo a pensar positivo, pero hay un tema de realidad que me encuentro que es inevitable pensar que va a haber necesidad económica, de que hay un mayor desempleo, de que podemos tener necesidad quizás de alimentos si el país no recibe los insumos, las importaciones no funcionan, las exportaciones tampoco van. Entonces como que ahí se me genera como ese es como mi conflicto. Entonces, Ya. mi experiencia es... Sí. Sí, no, justamente lo que plantea es muy válido porque, por un lado, tenemos el temor a lo que está ocurriendo ahora, la posibilidad de contagiar, ¿no es cierto?, de enfermarnos, y que a todo esto la enfermedad es muy malvada con la gente. Así es. Sí, es que es extraño los síntomas que se sienten. Y por otro lado está la incertidumbre de qué va a ocurrir posteriormente, si es que la recuperación empieza en junio, si la recuperación empieza en agosto, cuánto el periodo que vamos a estar en cuarentena, por lo que se dice que estamos recién empezando, o sea, de hecho vamos a empezar a generar cuarentenas de 14 días, 14 días, 14 días, no sabemos hasta cuándo vamos a estar en ese proceso. Y después viene, bueno, toda la curva de recuperación, porque esto no es algo que uno diga, oye, termina en junio y volvemos a la normalidad y vamos a volver a los mismos niveles de aglomeración, los mismos niveles de venta, los mismos niveles de generación de empleo que teníamos hasta antes de entrar en esta crisis. Entonces ahí donde se genera esta ansiedad relacionada con este proceso que estamos viviendo. Entonces, por un lado está la etapa de vivir el proceso, o sea, de vivir la enfermedad, y después vendría lo que viene posteriormente. Entonces es importante ahí donde tener herramientas, recursos suficientes como para hacer quizás la reconversión. Entonces, el lunes hablamos de productividad, o sea, cómo aprovechar este periodo de cuarentena,
Hoy estamos hablando de cómo gestionar las emociones asociadas a lo que vaya saliendo, porque muchas veces nos enfocamos en la productividad, pero igual están presentes estos pensamientos. Entonces, la idea es hacernos cargo o gestionar estas emociones negativas que puedan ir apareciendo. Y ya el próximo lunes debiéramos hablar acerca de neuroventas, bueno, y también vamos a hablar un poquito de neuromarketing, pensando en cómo el mundo va a cambiar. Entonces, cómo deberíamos afrontar, bueno, como emprendedores, este periodo que viene. O sea, ¿cuáles van a ser los focos o qué se visualiza que debieran ser los focos de ahora en adelante desde el punto de vista de negocio? ¿Por qué? Porque muchas de las iniciativas que estaban ahí latentes, bueno, se manifestaron en este periodo. Entonces, por ejemplo, la digitalización, lo mismo que estamos haciendo ahora, o sea, estamos metidos en una sala digital, estamos en un curso digital, y que antes de todo, o sea, eran muy pocas personas quienes lo hacían. O sea, porque uno siempre decía, oye, voy a ir a un curso, ¿qué día es tal día? ¿Y dónde es? ¿Dónde es? Entonces tenía que movilizarme. Entonces ahora, bueno, con esto se genera un tremendo quiebre y ya no es necesario que tú salgas de tu casa para poder ir a un curso. O sea, cuando volvamos a la normalidad uno puede decir, oye, tengo que llegar a mi casa porque tengo que ir a un curso, porque me tengo que meter a una sala. Entonces, así está cambiando el mundo y eso también, en cierta medida, nos va a generar problemas asociados. Entonces, ahora voy a continuar con la presentación. ¿Por qué? Porque la lámina que viene es justamente eso. ¿Qué va a Oye, Humberto, ocurrir? ¿puedo hacer un comentario? ¿De? ¿Puedo hacer un comentario? ¿De? Ya, mira, que lo que pasa es que justo ayer estaba Ah, ya. conversando, ¿Sí? sí, Ah, ya. estaba conversando con Jimena, que igual es ¿Ya? una coach, y que ellos, bueno, igual estaba escuchando a Felipe, que era en otro webinar, y estábamos hablando de los emprendedores, pues, y de los emprendimientos, que las personas que emprenden em, están acostumbradas a la incertidumbre, porque no hay seguridad cuando hay un emprendimiento, cuando estás comenzando algo. Entonces, lo que los emprendedores deben buscar en este tiempo, o lo que están en busca siempre de problemas que puedan solucionar. Entonces, conversábamos de que justo ahora o cuando acabe toda esta etapa, ¿no? Van a saltar muchos problemas. Entonces, ahí es cuando un emprendedor se siente en un lugar o un hábitat cómodo, porque él está buscando problemas. Entonces ahora va a encontrar muchos problemas. Entonces, o sea, si ustedes lo quieren enfocar como emprendimiento, van a surgir muchos más problemas. Entonces hay más posibilidades de poder atender necesidades de clientes o de personas. Y se van a abrir posibilidades, pero hay que saber buscarlas, ¿no? Detectarlas, que no todo es malo. Ese era mi comentario. Ya, no, también es válido porque aquí la recomendación que les hago yo como emprendedor es que no esperen a que la crisis pare para empezar a buscar los problemas. O sea, los problemas se están generando ahora y las oportunidades están apareciendo en este minuto. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros esperamos hasta que termine la crisis, ya vamos a estar tarde. Entonces, también es un precepto del emprendimiento. O sea, no esperen a que vuelva a la normalidad para decir, oye, ¿a cuáles son los problemas que hay para poder cubrirlos? No. Identifiquemos qué es lo que se está generando hoy en día como problemática y digan, oye, ¿qué podría yo crear en este proceso? O sea, pensando que tengo mucho tiempo disponible para poder cubrir esa brecha y solucionar la necesidad que se está generando. Entonces, por ejemplo, yo tengo una cafetería, tengo con un amigo, y estamos viendo cómo se va a mover el mercado de Horeca, que serían hoteles, restaurantes y cafeterías, después de la crisis. Pero estamos tratando de proyectar cómo va a ser esto para poder tomar las medidas una vez que tengamos la posibilidad de abrir. Entonces también, bueno, estamos utilizando la reconversión respecto a todo este periodo de incertidumbre, que justamente es la lámina que viene ahora. Entonces, como bien decía Abigail, el emprendedor está acostumbrado a vivir en la incertidumbre. El problema es que la incertidumbre te genera mucho estrés, mucho estrés. Entonces, por eso los emprendedores siempre están como sometidos a estrés y pueden caer en cuadros de estrés crónico. Y eso les va a generar algunas problemáticas a nivel físico. Entonces, cuando hablamos de salud mental, tenemos que pensar que hay más de, bueno, a estadísticas del año 2017, había más de 1.850.000 personas diagnosticadas con algún cuadro de estrés o de ansiedad.
Entonces, eso, bueno, es más o menos el 11% de la población de Chile. Entonces, es una cifra alta. Ahora, cuando uno habla con un psicólogo, que tengo varios amigos psicólogos, entonces yo les pregunto, oye, ¿esta estadística será tan real? Y me dice, la verdad está asociada a todas las personas que van al psicólogo, van al psiquiatra y están diagnosticadas con un cuadro de estrés, estrés, depresión o ansiedad. Pero hay muchas personas que también están expuestas a estrés y quizás están pasando por un cuadro, pero no lo saben, o bien no están dispuestas a pedir ayuda. Entonces se da esto, cuando yo tenía depresión, yo evitaba hablar de que tenía depresión y evitaba pensarlo. ¿Por qué? Porque decía, chuta, que soy débil, soy una persona muy débil, y que por qué me pasa esto, y por qué tengo estos pensamientos. Entonces como que tomamos muy a la ligera la salud mental. Entonces le tratamos de bajar el perfil. Y eso ocurre también en los trabajos. ¿Por qué? Porque si uno dice, no sé, uno tiene algún problema emocional, porque tuvo una ruptura amorosa, porque falló, se divorció, porque, no sé, murió algún familiar o tiene algún tipo de apuro económico, bueno, y uno va a hablar con su jefe, el jefe le dice, oye, pero hazte cargo. O sea, lo primero que te dicen, hazte cargo de tu problema, de alguna manera, y si uno dice que no está en condiciones de trabajar, inmediatamente te tildan como una persona que no es capaz de manejar las emociones o la ansiedad o el estrés, y te clasifican como una persona débil. O sea, lo mismo pasa, entonces le bajamos el perfil. Algo que, según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad. O sea, de hecho, los cuadros de estrés, los cuadros de ansiedad, son enfermedades. Entonces tenemos que verlo como tal. Y esto, bueno, se genera porque a nosotros no nos enseñan cómo gestionar nuestras emociones. Nos enseñan a reprimir nuestras emociones desde pequeñitos. Es como, por ejemplo, a los hombres nos pasa harto, que dicen que los hombres no lloran, que siempre manténgase firme, o sea, que hay que mantenerse estoico ante las dificultades y hay que mirar hacia adelante. Entonces, lo único que hacemos a través del lenguaje, estamos generando una creencia de que las emociones no son buenas. También está el hecho, acá en Chile se da harto el hecho de las emociones positivas, igual se reprimen. Porque cuando yo era chiquitito y me reía, decían, oiga, en la boca del tonto abunda la risa. Entonces trataba de andar siempre serio. Como dice, calladito se ve más bonito, también me decían cuando era chico, cuando también me estaba riendo. Entonces nos empiezan, esto es a través de las creencias, cuando somos niños, empezamos a reprimir todo tipo de emociones. Entonces nos convertimos en unas personas serias. Bueno, en general los chilenos somos personas serias, súper preparados, muy profesionales, muy técnicos, pero somos un atado de emociones que están todas aquí restringidas o están escondidas. Entonces, nos acostumbramos a eso, a reprimir las emociones, no a gestionarlas. Y las emociones tienen que salir en algún minuto. Entonces, como nosotros reprimimos, la emoción se manifiesta a través de una enfermedad. Y eso es lo que se está estudiando mucho hoy en día, que cuál es el impacto que tiene el hecho de reprimir una emoción en el organismo y en muchas enfermedades que se están generando en nuestra sociedad, que están proliferando mucho. Miren, cuando hablamos de gestión emocional, inmediatamente aparece este órgano que está en nuestro cerebro, que se llama la amígdala cerebral. Y la amígdala cerebral tiene la función de actuar como un termómetro de estímulos externos. Entonces, como es un termómetro, cuando marca cierto grado, le da la orden a nuestro organismo de disparar la respuesta hacia el estrés, que puede ser ataque o huida. Funciona parecido como el sistema inmune. Entonces, nosotros vamos por la vida, caminando, y de repente nos encontramos con un estímulo externo, que en la antigüedad, con nuestros antepasados, podría ser un tigre de dientes de sable, un mamut, una persona de otra tribu que me quiere atacar y me quiere quitar mi territorio. Entonces, ante esa amenaza, porque lo vamos a reconocer como una amenaza externa, el estímulo, la amígdala va a decir, oye, esto es una amenaza. Entonces, ¿qué hago? Disparo el mecanismo de defensa asociado al estrés. Y al disparar el mecanismo de defensa asociado al estrés, se van a liberar tres hormonas. La primera de ellas es el cortisol, otra es la adrenalina y otra es la noradrenalina.
Y cada una de estas hormonas, bueno, que son neurotransmisores y también son hormonas, tienen una función específica. Y en este caso, bueno, la más peligrosa, bueno, que lo voy a mostrar en esta gráfica de acá, la más peligrosa de todo está en rojo, ahí al lado de esa flecha verde, que es el cortisol. Entonces, la función del cortisol es aumentar los niveles de azúcar en la sangre, entre muchas otras funciones que tiene. Otra función es desactivar el sistema inmune para prepararnos a esta lucha. ¿Por qué? Porque estamos percibiendo una amenaza, entonces nos estamos preparando para la lucha o para correr. Entonces, para un ser humano primitivo, este mecanismo era muy útil, porque había muchas amenazas en esa época. Pero hoy en día, como hemos avanzado en tecnología y desarrollo de nuestra sociedad, las amenazas ya no son tan implacables como las que habían antiguamente. Entonces tenemos amenazas que son más del tipo psicológico. O sea, igual nos podemos ver enfrentados en algún caso, no sé, a un asalto o a un portonazo, y ahí se va a disparar el estrés. Pero generalmente hay otro tipo de amenazas, como le digo, que son psicológicas y que están asociadas a temas como, por ejemplo, que mi jefe discuta conmigo en el trabajo, me llame la atención, eso lo reconoce el cerebro como una amenaza. Que yo tenga una discusión con mi pareja, que mis hijos no me hagan caso, eso también se ve como una amenaza. Entonces, estamos constantemente, bueno, siendo bombardeados a todos estos estímulos externos que me van a generar estrés. Y aquí entra el tema de la incertidumbre. La incertidumbre también es una amenaza. ¿Por qué? Porque no tengo información y por lo tanto se dispara mi mecanismo de estrés. Entonces cada vez que yo pienso en esa posibilidad de que, chuta, ¿cuándo se va a recuperar la economía? ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Cuáles son las oportunidades que tengo? ¿Me estoy quedando sin dinero? ¿No tengo trabajo? ¿Qué voy a hacer? ¿No puedo salir de mi casa? Entonces todo eso el cerebro lo reconoce como si fuera una amenaza, entonces dispara el mecanismo de defensa. Y eso hace que aumente los niveles de cortisol, aumenten los niveles de adrenalina y también los niveles de noradrenalina en nuestro organismo. Entonces, este gráfico que está aquí, que ustedes pueden ver, al lado izquierdo aparece una zona que se llama de eustrés, entonces en este caso sería el estrés positivo. O sea, si nosotros nos mantenemos con ciertos niveles de otros transmisores o otros neurotransmisores que están relacionados con la oxitocina, la serotonina, la melatonina, la acetilcolina, la dopamina, las endorfinas. O sea, si nosotros tenemos bien esos niveles, los mensajeros, en este caso los voy a llamar mensajeros alegres, ¿ok? Los mensajeros alegres son los que aparecen al lado derecho, que está la oxitocina, la serotonina, melatonina, acetilcolina, dopamina y endorfina. Esos son mensajeros alegres. ¿Por qué? Porque la oxitocina es la hormona del amor, la serotonina es la hormona de la felicidad, la melatonina es la hormona del sueño, la acetilcolina es la hormona de la memoria, que se me había olvidado, la dopamina es la hormona del placer y las endorfinas son analgésicos naturales que genera nuestro organismo. Y por el otro lado tenemos los mensajeros tristes, vamos a llamar mensajeros tristes a la noradrenalina, la adrenalina y el cortisol. ¿Ok? Ya, entonces, ¿qué ocurre? Cuando mis niveles de mensajeros alegres son óptimos, estos pueden lidiar de buena forma con los mensajeros tristes. Pero ¿qué ocurre? Bueno, y ahí nos vamos a quedar en la zona de eustrés, que es la zona de estrés positivo. O sea, el estrés igual sirve. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una amenaza que reconozco como este estímulo externo como una amenaza, yo me voy a preparar. Entonces yo digo, oye, incertidumbre, lo que decía Abigail, los emprendedores viven en incertidumbre. Entonces tengo dos opciones. Me voy al estrés positivo o al estrés positivo, o sea, me predispongo para hacer algo, o sea, buscar necesidades, solucionar problemas, crear negocios, o me voy al estrés negativo, donde yo soy presa de mis emociones y digo, no, en realidad no tengo nada que hacer, esto va a salir mal, en realidad no voy a poder generar ningún negocio, voy a postular los fondos y me van a rechazar. ¿Por qué? Porque no tengo las herramientas, no tengo los recursos, no tengo el conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? El estrés positivo nos lleva al marco de las posibilidades y cuáles son las competencias que yo tengo para solucionar un problema. ¿Por qué? Porque entro en un marco de confianza, porque tengo los mensajeros alegres bien equilibrados, pero cuando no están equilibrados me voy a la zona de distrés,
entonces caigo un poco en la desesperanza. Entonces, como pueden ver, primero se genera ansiedad y posteriormente se genera pánico y puedo llegar incluso a la depresión. Y aquí, bueno, la recomendación, bueno, es siempre a mantener los mensajeros alegres en un estado óptimo. Y es súper sencillo mantener los mensajeros alegres en un estado óptimo. O sea, y la gente no lo entiende así. Lo único que tienen que hacer es llevar una vida saludable, una alimentación saludable, tomar agua, hacer ejercicio y dormir lo que corresponda. Así de sencillo. Es como cuidarnos. Y de esa manera estamos trabajando en algo que se llama medicina preventiva y no en medicina correctiva. Porque cuando uno va al médico es cuando ya tiene un problema, se manifestó una diabetes, por ejemplo. Entonces ya tengo diabetes, ya tengo el colesterol alto, ya tengo un cuadro de hipertensión, ya tengo algún tipo de problema relacionado con esta vida un poco desordenada. Entonces, muchas veces he trabajado con clientes y les pregunto, oye, pero ¿cómo llegaste a este cuadro de estrés? Y que me pasó a mí también. Ocurre que cuando uno empieza a trabajar en mejorar su vida, en bienestar, te empieza a alimentar bien, empiezas a hacer ejercicio, empiezas a dormir, a tomar agua, entonces uno se siente bien, te sientes casi como un superhéroe. Entonces, el estrés, o en realidad las amenazas que aparecen externas o estos estímulos que aparecen externos, uno los empieza a gestionar de buena manera porque te sientes bien, te sientes realmente bien. Y eso te da la posibilidad de entrar a eso que dice ahí que se llama canal flow. El canal flow, que no es un reggaetón. El canal flow es algo que estudia un señor que se llama Mihaly Csikszentmihalyi, que es un psicólogo húngaro norteamericano, que él estudia la felicidad. Entonces, él dice que cuando uno tiene equilibrados los niveles de mensajeros alegres con mensajeros tristes, uno tiene la posibilidad de entrar en este canal flow. Y el canal flow es casi cuando tú ves que todo a tu alrededor se mueve en cámara lenta. Entonces, uno es casi un superhéroe. O sea, tienes altos niveles de cortisol, adrenalina, noradrenalina, pero también altos niveles de oxitocina, de serotonina, de melatonina, bueno, de dopamina y endorfina, de los mensajeros alegres. Entonces, si nosotros somos capaces de alcanzar ese estado, que se llama homeostasis celular, nosotros vamos a ser capaces de enfrentar de la mejor manera la incertidumbre. Entonces vamos a empezar a gestionar el estrés de buena forma. Ahora, si bien es cierto, hay que tener una alimentación saludable, tomar agua, hacer deporte y dormir bien, bueno, aquí entra la quinta etapa, que sería cómo gestionar todos estos pensamientos negativos que nos están llegando. ¿Por qué? Que están asociados a nuestras creencias. Y estas creencias generalmente son limitantes, porque nos están impidiendo avanzar. Entonces, este periodo de cuarentena, bueno, se ha generado lo siguiente: como tenemos más tiempo para estar en la casa, igual hay más tiempo para estar en silencio. Y cuando estamos en silencio, empezamos a escuchar todos estos pensamientos relacionados con nuestras creencias. Entonces uno podría decir, cuando pase la cuarentena voy a hacer esto, o quizás en la tarde voy a hacer deporte, o me gustaría empezar a hacer yoga. Y aparece la creencia limitante de que no, es que en realidad no vas a poder porque eh, nunca has hecho deporte o no tienes los recursos, lo mismo que les conversaba al principio, está relacionado con estos pensamientos recurrentes, que están asociados a qué? Al temor de lo que pueda estar ocurriendo ahora o de lo que pueda ocurrir a futuro. Y ahí, finalmente me paralizo y no hago nada. Entonces, por eso es importante estar explorando constantemente cuál es mi sentir en este momento. O sea, cuáles son las emociones asociadas. Siento tristeza, siento rabia, siento frustración, siento agobio, o estoy sintiendo empoderamiento, felicidad, enfoque, cualquier tipo de emoción asociada, empoderamiento. Entonces, tengo que estar constantemente, todos los días, haciendo mi escaneo. O sea, saber cómo me siento. Porque uno no se siente de la misma manera todos los días.
Entonces puede que, pues generalmente uno se acuesta en la noche y se levanta en la mañana y tiene otra emoción asociada en la mañana. Entonces a mí me cuesta mucho, porque es como si volviera a nacer, o sea, parto de cero. Tengo que, si yo quiero tener una actitud positiva, tengo que predisponer mi día a tener una actitud positiva. Entonces he aprendido a través de los años no a enfocarme en lo negativo, sino que enfocarme en lo positivo. Y bueno, lo que les comento, yo creo que ya me ha resultado bien en el último año solamente. ¿Por qué? Porque antes igual estaban presentes estos pensamientos recurrentes negativos. Entonces tengo que, este es un proceso de aprender a escucharse. Y somos malos para escucharnos. Entonces, escucharse para saber qué acciones tomar en caso de que lo que esté escuchando en mi interior sea algo malo. Y aquí es donde también hay que estar dispuesto a pedir ayuda cuando es necesario, porque no todos estamos dispuestos a hacerlo. Y esa es la gran diferencia. Bueno, y yo sé que hay muchos psicólogos, bueno, que están atendiendo en este periodo, y en caso de que uno sienta de que no puede lidiar con esta ansiedad, bueno, quizás sea necesario hablar con un psicólogo y explorar qué está pasando ahí para poder resolver este tema emocional. ¿Qué pasa? Que si nosotros no lo hacemos, bueno, nos vamos a caer en la zona de distrés y ahí, bueno, ocurre que cuando uno cae en la zona de distrés, deja de alimentarse bien, deja de hacer ejercicio, deja de tomar agua y deja de dormir bien. O sea, por ejemplo, si se están durmiendo muy tarde en este periodo y se están levantando temprano, lo más seguro es que también van a generar un problema, o sea, se genera una carga adicional a nuestro sistema o a nuestro mecanismo de defensa. Entonces, cuando caen los mensajeros alegres y se mantienen altos los mensajeros tristes, pueden aparecer muchas enfermedades. Miren, esto es, más que nada lo tengo aquí para que lo vean, de cómo se relaciona el grado de habilidad y confianza con el grado de desafío, y también aparece el canal Flow, y ahí en el lado derecho pueden ver cómo son estos neurotransmisores u hormonas, que son moléculas. Entonces, cada vez que aparece un estímulo externo, el cerebro lo reconoce. La amígdala dice, ¿esto es una amenaza? Sí, es una amenaza. Ah, entonces le manda la orden, o sea, se llega a una orden eléctrica y se libera como neurotransmisor cortisol, adrenalina, noradrenalina. Esa orden va a un punto estratégico de nuestro organismo y le da, bueno, la orden a una fábrica hormonal. En este caso se llama las glándulas suprarrenales que están sobre los riñones y empiezan a liberar hormona cortisol, hormona adrenalina y hormona noradrenalina. O sea, pasamos de una señal eléctrica cerebral a una señal de fábrica hormonal. Y es por eso que muchas veces cuando yo recibo una noticia impactante o bien me enfrento a un estímulo que es amenazante, siento como un escalofrío que recorre mi espalda y por la nuca, bueno, es porque se libera adrenalina desde las suprarrenales. Entonces siento esa sensación. Inmediatamente, bueno, se acelera mi ritmo cardíaco, se dilata la pupila, me predispongo a atacar o huir. Esos son los dos mecanismos. Y en muchas ocasiones también se genera algo que es parálisis. O sea, sufro como un shock de estas hormonas y me quedo como paralizado y no reacciono, ni siquiera ataco y tampoco huyo. Entonces, así funciona nuestro organismo. Estamos escaneando constantemente los estímulos externos y reaccionamos en base a esos estímulos externos que recibimos. Mire, ¿qué pasa con nuestro mecanismo de estrés? O sea, ¿cuál es el mecanismo de acción de estrés? Y esto es lo que se está estudiando mucho. Yo sé que en Europa se estudia bastante, en Estados Unidos también, pero a pesar de que Estados Unidos tiene otro tipo de problemas, pero ellos estudian harto el tema del estrés porque quieren trabajar a nivel de medicina preventiva y no medicina correctiva. O sea, quieren trabajar las enfermedades antes de que se generen. Entonces, ellos se han dado cuenta que el estrés, bueno, genera un aumento del cortisol. Cuando aumenta el cortisol, bueno, aumenta la glucemia y afecta la generación de insulina en el organismo. Esto, si se mantiene por mucho tiempo, o sea, si yo soy una persona que siempre tengo problemas, y siempre estoy preocupado y en incertidumbre y con algún cuadro de ansiedad o depresión, bueno, se me genera una prediabetes. O sea, producto del estrés se podría generar una prediabetes. Bueno, y también influye harto la alimentación, pero yo he conocido casos de personas que se cuidan mucho,
desde el punto de vista de alimentación, y aún así marcan niveles altos cuando se hacen sus exámenes de diabetes. Entonces, mi mamá es un ejemplo. Entonces ella me dice, oye, no sé qué pasa, porque si me he estado cuidando, me tomo las pastillas y todo, pero no trabaja el nivel de pensamientos, entonces sigue generando pensamientos negativos, y eso mantiene sus niveles de diabetes no controlados. Bueno, ¿qué ocurre? Se genera la prediabetes y te pueden diagnosticar diabetes tipo B, que esto es un mal que está muy presente en nuestra sociedad, asociado al estilo de vida, o sea, no solo a la alimentación, sino que el estilo de vida completo está afectando a que existan muchas personas diagnosticadas con diabetes tipo B. La diabetes tipo B, si es que está mucho tiempo en el organismo y no nos cuidamos, nos puede generar algo que se llama acidosis. ¿Por qué? Porque todo el azúcar que está en nuestro torrente sanguíneo se vuelve ácida, se acidifica. Y eso hace que nuestro pH en la sangre disminuya. El pH en la sangre es levemente básico. Levemente básico, ¿por qué? Porque va de 7.35, 7.45 en la escala pH. Entonces, si llega a bajar de los 7.35, se pueden generar muchas enfermedades, pensando en que la sangre es un tampón básico. O sea, la sangre está para protegernos en el organismo. Pero ¿qué ocurre? Que si no baja mucho el pH y se va ácido, para poder alcanzar la homeostasis celular, el organismo empieza a sacar bases, y en este caso puede sacar yodo de la tiroides, puede sacar calcio de los huesos, o puede sacar hierro de la misma sangre, para poder alcanzar el equilibrio homeostático. Y al sacar esos nutrientes de esos lugares va a generar enfermedades. Y ahí, bueno, no sé si han escuchado hablar de que algunos tipos de cáncer están relacionados con el estrés. ¿Producto de qué? Bueno, de que el organismo, para poder alcanzar el equilibrio, empieza a sacar nutrientes. Y en este caso, bueno, hay varios casos de cáncer a la tiroides que están asociados a estrés. Entonces, por eso hay que mantener controlado, bueno, gestionar nuestras emociones y también controlar nuestros niveles de estrés. Eso es importante. Pero no solo, bueno, en este caso, no solo la gestión emocional, ¿verdad? Por eso el título de este taller dice gestión emocional, pero en realidad lo que nosotros debemos hacer es tener un estilo de vida distinto. O sea, no trabajar solo las emociones. ¿Por qué? Porque lo que se está estudiando ahora es si las condiciones físicas o fisiológicas generan pensamientos negativos, o los pensamientos negativos generan estas condiciones físicas o fisiológicas. Que ahí está un poco el huevo o la gallina. ¿Qué es primero? ¿El estilo de vida poco saludable o los pensamientos negativos? ¿Qué creen ustedes? Ahí es donde, ante la duda, es mejor tener un estilo de vida saludable y también cultivar pensamientos más saludables también. O sea, es que cambiar mi vida completa a algo que sea saludable para mí y para mi entorno. Y recuerden, bueno, y aquí es como una frase de coach, cuando yo estoy bien, todo mi entorno está bien. Entonces eso es lo importante. Y por eso tenemos la oportunidad en este periodo de cultivar este estilo de vida saludable. Es una de las posibilidades que tenemos para poder generar un cambio. O sea, cambiar ahora y no esperar a que volvamos a la normalidad para poder hacerlo. Miren, diferencia entre emoción y estado de ánimo, más que nada lo quiero nombrar así rápido, pero básicamente, por un lado tenemos las emociones, que son temporales, son más cortas. Es cuando, por ejemplo, se genera un estímulo y yo siento algo, es como que estoy feliz, estoy triste, me enojé, tengo rabia, tengo miedo, o tengo, no sé, desprecio. Bueno, se generan las emociones inmediatas. Son súper reactivas, bueno, y tienen una temporalidad corta. En cambio, los estados de ánimo no podemos determinar bien qué lo provocó, o sea, no hay un estímulo claramente identificable, son temporales, tienen una temporalidad extendida, son profundas y más recurrentes, o sea, no son reactivas, porque habitan en nuestro ser interior, y viven en algo que se llama trasfondo interpretativo, o sea, tienen que ver con nuestra percepción. Entonces, por un lado, como les decía, tenemos las emociones que son como más inmediatas, pero por otro lado tenemos los estados de ánimo. Y aquí, bueno, este cuadro es un poco complicado de entender,
pero quiero que se enfoquen en los estados de ánimo asociados. Entonces, por ejemplo, cuando hay facticidad, quiere decir que no hay posibilidad de cambiar algo, y rechazo o culpo a alguien, se genera resentimiento o rencor. Y eso significa que yo pienso que las cosas deberían haber sido diferentes, tú tienes la culpa y ahora no puedo hacer nada para cambiarlo. Entonces, cuando ustedes se encuentren con una persona que piensa de esa manera, respecto a un tema específico, ustedes dicen, está en un estado de ánimo de resentimiento. ¿Y cuál sería su mecanismo de acción? En este caso, venganza o boicot. O sea, eso es como la única solución que encuentra a su problema. Nos vamos a ir al otro extremo. O sea, si yo me encuentro con una persona que está en un estado de generar posibilidades y a pesar de que está en contra, pero acepta lo que está ocurriendo, bueno, estoy en un estado de ánimo de motivación o de ambición. ¿Y cuáles serían los pensamientos que tiene esta persona? Bueno, creo que las cosas pueden ser diferentes en el futuro y voy a hacer todo lo posible para que cambien. Entonces, ¿cuál sería su mecanismo de acción? Cumplir metas y avanzar. Esa sería como la estrategia que utilizaría. Entonces, se dan cuenta cómo influye, bueno, en este caso, algo psicológico en la predisposición que nosotros tengamos para generar resultados en nuestra vida. Esta es una mirada más del coaching. Entonces, también la invitación que les hago ahora es a identificar, porque les voy a mostrar, estados de ánimo negativos. Están aquí. Entonces, por favor, revísenlos y traten de ver si ustedes se encuentran en alguno de estos estados de ánimo. En este momento hay mucha confusión. O sea, ese es el estado de ánimo que se está manifestando. O sea, aparte de tristeza, rabia, miedo, pero la idea es que ustedes no entren en un estado de ánimo, porque el estado de ánimo finalmente es lo que genera los cuadros de ansiedad o depresión. Puedo caer en un estado de ánimo de resignación, de desesperanza, de resentimiento, de confusión, de agobio, de arrogancia. Estos son estados de ánimo negativos en las personas. ¿Por qué? Porque limitan mis posibilidades de acción. Cuando tengan la presentación, porque les van a enviar el PDF de la presentación, la invitación también es que estén revisando constantemente. O sea, yo necesito que ustedes se estén escaneando desde el punto de vista emocional. ¿Por qué? Porque si yo detecto, y aquí es mi primer sistema de defensa, si yo detecto que tengo un problema, tengo que pedir ayuda. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, a lo mejor uno dice, no, es que yo me conozco bien y puedo resolver este problema por mi cuenta, quizás no es tan así. Entonces, es ahí donde nos han enseñado cómo a bajarle el perfil. Es así como, hazte cargo. Pero quizás necesito ayuda de alguien que me pueda acompañar en el proceso para poder salir de este estado de ánimo negativo. Y ahora, para que no estemos tan tristes, les voy a mostrar los estados de ánimo positivos, que también existe la posibilidad que yo esté en un estado de ánimo de motivación, de serenidad, de confianza, de aceptación, de asombro, de resolución o de confianza en mí mismo. Entonces, así como para no ser tan pesimista, porque realmente tenemos que ser más optimistas respecto a este periodo, entonces la idea sería buscar cuáles son las actividades que me llevan a estar en un estado de ánimo más positivo. Entonces tiene que ver con el autoconocimiento. Entonces es importante saber lo negativo, pero siempre tenemos que enfocarnos más en lo positivo. ¿Les parece? Entonces cuando tengan sus apuntes, les hago la invitación para que puedan hacer el repaso. Entonces digan, ya, ¿cuál puede ser mi estado de ánimo en el que me encuentro ahora? Y ahí está la frase. Por ejemplo, asombro. Por ejemplo, aquí tenemos un emprendedor que dice, oh, no sé qué está ocurriendo aquí, pero me gusta. ¿Por qué? Porque el mercado o el mundo está cambiando. O sea, estoy viendo posibilidades en una crisis. Y ahí dice, sospecho que se abren posibilidades nuevas para mí. O sea, estoy viendo oportunidades. Y aquí no quiere decir con que no considere que es terrible lo que está ocurriendo con los contagios y las muertes. Pero yo digo, oye, el mundo va a cambiar en cierta medida
Y las personas, por ejemplo, yo lo que yo veo es que muchas personas están en su casa y dicen, oye, ¿cómo es eso de la meditación? Entonces me preguntan harto, y yo llevo años meditando, entonces me preguntan, y como que se está generando esta como curiosidad de, oye, ¿cómo es esto de meditar? Y hay personas que ya llevan mucho tiempo, varios días meditando y dicen, oye, qué genial entrar en meditación, escuchar la música, poner atención a tu respiración y empiezan a sentirse bien. ¿Por qué? Porque en cierta medida también acalla los pensamientos recurrentes y al acallar algunas cosas que no importan, empiezan a aparecer pensamientos recurrentes que sí importan. Y ahí es donde uno tiene que hacerse cargo. Entonces es como eliminar el ruido de fondo, se elimina el ruido de fondo y aparecen las cosas realmente importantes que yo debería hacer para cambiar mi vida. Y el otro día hicimos un ejercicio de transformación, no sé si de los que estuvieron acá, donde yo les dije, piensen en aquellas experiencias que les gustaría tener en su vida. Piensen en aquellas experiencias que les gustaría tener en su vida. Ya, una vez que piensen en esas experiencias, piensen en cómo deberían crecer para poder tener esas experiencias. ¿Qué tengo que aprender para poder vivir esas experiencias que quiero vivir? Bueno, y finalmente, la tercera pregunta es, ¿de qué manera voy a contribuir al mundo o a mi comunidad o a mi entorno cuando yo haya crecido como decidí crecer y haya vivido las experiencias? Entonces, qué quiero experimentar, cómo quiero crecer y cómo voy a contribuir? Entonces, les doy este ejercicio para que lo hagan nuevamente, ahí los que no lo vieron. Y le voy a enviar a Abigail también el puro ejercicio nomás para que se los adjunte en esta presentación. Entonces, eso lo que está creando es un tablero o un cuadro de visión para el futuro. Entonces, tengo que trabajar en mi motivación o mi inspiración. O sea, yo tengo que tener una meta definida, que esté más allá de las metas materiales. Tienen que ser metas trascendentales. Entonces, eso es lo bonito de esto del coaching, que cuando uno empieza a trabajar en el autoconocimiento, sí o sí, en algún minuto tengo que revisar cuáles son mis metas o cuál es mi propósito y tengo que aprender a gestionar mis emociones, porque las dos cosas van de la mano. O sea, si yo quiero alcanzar mis metas, tengo que aprender a gestionarme, porque no significa gestionar recursos, no, porque el principal instrumento para transformar mi vida soy yo. Por lo tanto, tengo que pensar la forma en que tengo que crecer para convertirme en la persona que va a cumplir esas metas y va a disfrutar la vida de ahora en adelante. Entonces, eso quiere decir que ustedes tienen un tremendo poder de decidir qué es lo que quieren para su vida. Y ahí es donde uno toma la decisión todos los días, porque esto no es una decisión que uno diga, la tomé hoy y después se va a cumplir, no. Todos los días yo elijo mi actitud. ¿Con qué actitud voy a enfrentar mi día? ¿Buena actitud? Mala actitud. Y una buena actitud no depende del día, no depende del sol, no depende del clima, depende de nosotros mismos. ¿Y cuál es el estado de ánimo que yo elijo abrazar? Ahora les digo estado de ánimo, ¿por qué? Porque no les estoy diciendo que tienen que reprimir las emociones, porque en el día pueden pasar cosas malas, y si quiero llorar, tengo que llorar. Si quiero enojarme, me tengo que enojar. Si quiero gritar, tengo que gritar. Lo importante es no quedarse con esa emoción, porque si no, me va a empezar a generar un estado de ánimo que va a ser negativo. Porque si reprimo, genero un estado de ánimo negativo. Pero si yo soy capaz de soltar la emoción, voy a aprender a gestionarla de buena manera. Entonces, hay varias filosofías que hablan de esto, que es como vivir más en desapego. Es como, ocurre algo malo, eh, me descargo, por decirlo así, digo, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué está ocurriendo? Y luego respiro profundamente y digo, ya, ahora que pasó la rabia, pasó el enojo, voy a bajar mis niveles de cortisol y voy a ver cuáles son las posibilidades que puedo utilizar o que puedo generar para poder solucionar este problema.
Entonces, esa es la invitación que yo les hago. No repriman la emoción, vivan la emoción y después enfóquense en las soluciones. Para esto, bueno, van a tener esto es una especie de mapa, que es la guía de escalada emocional. Por un lado tenemos esto que se llama espiral ascendente, que parte desde neutro y va subiendo hasta alcanzar la tan anhelada felicidad, ¿ah? Que voy avanzando, avanzando, avanzando. Entonces, el hecho de tener pensamientos positivos genera más pensamientos positivos. El hecho de tener un estilo de vida saludable, bueno, genera más condiciones para tener una vida saludable y termina influyendo en mis pensamientos. De la misma manera, yo puedo partir en neutro y si yo tengo pensamientos negativos, se van a generar más pensamientos negativos y que me van a llevar en esta espiral descendente. Y el punto más bajo que pueden ver ahí, o sea, parto de la apatía, ¿cierto? Y del aburrimiento, y podría llegar al suicidio. Y es una realidad. Entonces, tenemos que reconocer que eso es algo que ocurre, ¿eh? Tenemos que hacernos cargo también. ¿Por qué? Porque a veces yo converso con personas y les hablo de suicidio y como que fuera un tema tabú, como se genera un poco de pudor. O sea, ¿cómo puedes hablar de ese tema? Y la cuestión es como muy fuerte y es una realidad que ocurre. Y acá en Chile, bueno, en todo el mundo, cada 40 segundos se genera un suicidio, se produce un suicidio. Y en Chile, todos los días mueren 5 personas producto del suicidio. Y de esas 5 personas, 4 son hombres. Esa es la relación, 4:1. Entonces, si yo no sé gestionar mis emociones o no sé hacerme cargo, posiblemente voy a caer en un cuadro depresivo que me puede llevar incluso al suicidio. Y hay muchas personas que lo pueden estar pensando en este minuto. Entonces, está en nosotros aprender a reconocer, bueno, estas señales, porque si yo me siento bien, desde el punto de vista emocional, yo podría acompañar o ayudar a alguien a salir de este momento complicado. Entonces la invitación acá, bueno, aparte de trabajar en sus propias emociones, también es a compartir y conversar con otras personas. Nos podemos llamar por teléfono, la tecnología nos da muchas posibilidades de llamar por WhatsApp, de llamar por Instagram, de hacer estas reuniones por Zoom. Y la idea es que nos reunamos y podamos generar esta instancia que, bueno, se está generando ahora. O sea, ahora estoy buscando generar vínculos. Entonces eso también es otra cosa que va a cambiar. Porque cuando volvamos a la normalidad, la idea sería que yo genere vínculos y me reúna con las personas que quiero. Porque ahora no tengo la posibilidad de hacerlo. Tarea. Uy, se me va a acabar la batería. Les voy a dejar una tarea que tiene que ver con, piensen en una persona que les haya generado una emoción positiva en su vida. En lo posible, que sea una persona que esté viva, que ustedes tengan contacto con ella, o que tengan que darle gracias por algo. Piensen en esa persona, que haya generado un impacto positivo, que sea una persona de impacto en sus vidas. Les voy a dejar la siguiente tarea. Como tenemos tanto acceso a la tecnología, me gustaría que llamen a esa persona después de este taller o en la tarde, cuando ustedes consideren pertinente. Quiero que hablen con esa persona y le den las gracias. Porque así como podemos pensar de que es un periodo como de crisis, pero también es un periodo de reflexión. Entonces, démonos el tiempo de darle las gracias a aquellas personas que nos han ayudado a avanzar en nuestro camino. Entonces, eso es una tarea, es un desafío. Ahora, si ustedes quieren, pueden llamar a muchas personas y darle las gracias. Porque esas personas les han permitido llegar hasta este minuto. Y también vamos a dejar como un bonus ahí, un espacio especial para todas esas personas que les han hecho la vida imposible y les han generado problemas en la vida. Y esto me gusta mucho porque esto viene de Tony Robbins y dice, si vamos a culpar, culpemos con estilo. Entonces, esas personas también han sido importantes en su vida, pero no las llamen, no las llamen. Ahí ahórrense la llamada, ¿ya?
¿Por qué? Porque si esas personas no les hubiesen hecho la vida imposible, ustedes tampoco serían la persona maravillosa que son ahora. Entonces, todos esos problemas que tuvieron hicieron que sacaran la fortaleza interna. Entonces, todo el mundo tiene un propósito. Y en algunos casos, este propósito es positivo, relacionado con ustedes, o puede ser un propósito negativo. Pero siempre, siempre es de crecimiento. Entonces, reconozcamos la importancia que todo el mundo tiene. Entonces, tarea, piensen en las personas que le hicieron, que fueron generar un impacto positivo, las van a llamar por teléfono y le van a dar gracias, pero también dense el tiempo para pensar en aquellas personas que generaron un impacto negativo y nos hicieron crecer. Y bueno, aquí yo voy a hacer una mención especial a, a esta enfermedad, a este COVID-19, o más conocido como el SARS-CoV-2, que es el coronavirus. ¿Por qué? Porque nos está dando una tremenda lección y una oportunidad. A pesar de que estamos con miedo, muchas personas están con temor en sus casas, pero nos está dando la oportunidad de cambiar nuestra visión de vida y reflexionar acerca de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Si eso está bien, está acorde con lo que yo quiero alcanzar o no está acorde con lo que yo quiero alcanzar. Entonces, este es un proceso de crecimiento para todas las personas que están en su casa en cuarentena. Y es ahí donde tendría que enfocarme. Entonces, por eso es importante que hagan el ejercicio de las experiencias, el crecimiento y la contribución que van a tener después. ¿Les parece? Miren, bueno, esto es un tema del subconsciente. Aquí vamos a revisar el modelo proactivo y el modelo reactivo, por un lado. Entonces, todo el mundo, o la mayoría de las personas, siempre estamos sujetos a un sistema de control. La mayoría de las personas, hasta antes de esta crisis, estaba en modo subconsciente, vivíamos en nuestra mente. Es como que yo siempre iba caminando, la mayoría de las personas iba caminando, pero no iba consciente del entorno, del camino, de las micros, de los vehículos o de las otras personas que circulaban alrededor. Siempre iban pensando en qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que tengo que hacer, qué es la cuenta que tengo que pagar, con quién me tengo que reunir. Entonces, estoy en automático. La mayor parte del tiempo estamos en ese proceso y muy poquito tiempo estamos en modo consciente, o sea, entre un 5 y un 15%. Entonces, ¿a qué se debe eso? El hecho de que estemos en modo automático o en modo de control consciente. Se deriva de estos dos tipos de modelos, el modelo reactivo. Entonces, por un lado, el modelo reactivo dice, ante un estímulo, que ya hablamos que hay estímulos externos por todos lados, ¿cierto? Ante un estímulo, por condicionamiento o por determinismo, lo que hace la mayoría de los seres humanos genera una respuesta automática. Entonces, estímulo, combo, en algunos casos, ¿eh? O estímulo, bla, 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 y respuesta, y como que me enojé, y no me gusta lo que me dices. Entonces, ese sería el modo subconsciente. Entonces, estoy acostumbrado, bueno, hay personas que generan patrones o algoritmos, en este caso, que son repetitivos, que son positivos y otros que son negativos. Entonces, por ejemplo, estímulo, ansiedad. ¿Cuál sería la respuesta automática? Comer. ¿Ah? Y sobre todo en este periodo. Siento ansiedad, entonces, ¿cómo me refugio? A través de la comida. Yo podría reemplazar, bueno, eso se llama automatización cognitiva, que trabajamos harto en los talleres de productividad, donde yo reemplazo este estímulo, o sea, detecto que tengo ansiedad, entonces en vez de comer, ¿qué hago? Hago deporte. Entonces, como soy consciente, o sea, ya no estoy en modo subconsciente, sino que estoy en modo de control, digo, estoy sintiendo ansiedad. ¿Y por qué siento ansiedad? No, porque siento algo así como un cosquilleo en el pecho. Y al sentir este cosquilleo en el pecho, como es ansiedad, entonces en vez de ir al refrigerador y sacar, no sé, un yogurt o comer un helado o comer una galleta, voy a hacer deporte. Entonces voy a practicar yoga, voy a hacer un par de sentadillas. Entonces voy a empezar a lidiar con la ansiedad. Entonces reemplazo el mecanismo de respuesta al estímulo externo. Esa es una manera, o sea, para que lo entiendan. Eso es lo que ocurre en nuestro interior. Entonces, le estoy dando el problema y les doy la solución inmediatamente.
por ejemplo, hay personas que fuman, que han fumado mucho en este proceso. O sea, hay personas que me han dicho, oye, estoy fumando más que antes. Ah, ¿y cómo podríamos lidiar? Ya, entonces cada vez que te den ganas de fumar, intentemos, y en vez de fumarte un cigarro, tómate un vaso de agua. Si lo logras, o sea, si lo logras en la mayoría de las veces, ya vas a empezar a fumar menos, por lo menos fumar menos. Porque me dicen, no, no puedo dejar de fumar, ¿cómo se te ocurre? Y todo. No, no lo elimines completamente, sino que en parte de a poco, o sea, de manera gradual. O sea, si tú consideras que no tienes la voluntad como para dejarlo inmediatamente, hazlo de manera gradual. Bueno, y hay algunos que me han dicho que efectivamente, bueno, ahora han fumado menos, pero van más al baño a cada rato. Pero es el mal menor comparado con el problema del cigarrillo, porque el cigarrillo afecta más todavía el tema de los pulmones y te hace propenso a que tengas más problemas en caso de contagiarte. Entonces, esa es la forma de cambiar un hábito negativo. Ahora, si nosotros nos enfocamos, también está nuestro modelo proactivo. Entonces, este sería un poco la solución del análisis que hacemos. Se genera el estímulo. Yo tengo que reconocer que tengo la libertad interior de elegir mi respuesta o elegir mi actitud. ¿Y basado en qué? En el autoconocimiento, en la imaginación, la conciencia moral y la voluntad independiente. Y por lo tanto, tengo la libertad interior de elegir una respuesta que va a ser positiva para mi persona. Entonces, estos 4 aspectos que se ven ahí se llaman los 4 privilegios del ser humano. Autoconocimiento, imaginación, conciencia moral, voluntad independiente. Entonces, ¿qué ocurre? Estos son los 4 privilegios que están acá definidos. Cuando yo tengo un estímulo, primero yo digo, oye, ¿qué está pasando? O sea, ¿a qué se debe este estímulo? ¿Cuál es su naturaleza? Luego la imaginación me dice, ¿cómo voy a resolver o cómo voy a responder a ese estímulo? Pero en mi mente. La conciencia moral me dice, ¿esta respuesta que estás dando es buena o es mala? Y uno podría decir, en realidad no es tan buena, es una respuesta mala, o sea, porque voy a responder de mala manera a esta persona. Y actúo finalmente en base a la voluntad independiente, porque yo digo, entonces voy a reemplazar mi respuesta y voy a cambiar de una respuesta mala, en vez de gritar a mi jefe, o en vez de gritarle a mi pareja o iniciar una discusión, voy a utilizar una estrategia más diplomática. Entonces voy a mejorar mi comunicación y mi interacción y mi negociación. Entonces le puedo decir, oiga jefe, ¿sabe qué? Considero que lo que usted acaba de decir es muy importante, pero también me gustaría que considere mi opinión, que está basada en la experiencia que tengo en esta organización. Bueno, y ahí yo genero una respuesta que es más adecuada a la situación que estoy viviendo. Pero ¿qué dice el estímulo reactivo? O sea, el modelo reactivo, mi jefe me dice, no tenía idea, ese proyecto está mal, ¿y qué hago yo? ¿Y qué se cree usted que viene a tratarme así? Entonces es el reactivo. En cambio, cuando aplico el proactivo, yo pienso y digo, no, esto lo puedo revertir. O sea, tengo los recursos, tengo las herramientas como para poder revertir y voy a cambiar mi respuesta para obtener una respuesta positiva. Entonces es como decir, jefe, es que ¿me podría decir, por favor, qué es lo que considere que está más negativo en este reporte o en este informe? Porque de verdad me gustaría saber y tener su opinión, porque considero que es una persona que tiene mucha experiencia en este rubro. Estoy cambiando mi respuesta. Entonces me estoy haciendo cargo, no estoy cediendo el control a alguien más de mi vida. Entonces eso es importante tenerlo en consideración. Para terminar, ¿les queda claro todo esto, cierto? Espero que les esté quedando claro. Si es que tienen dudas o consultas, bueno, siempre digo, está mi WhatsApp, está mi Instagram, está mi Facebook, me pueden llamar, me pueden escribir, pueden participar de los cafés despertadores, nos juntamos a las 7 de la mañana, todo de lunes a viernes, así que está la invitación creada para que puedan incluirse. Así que cualquier duda que tengan me pueden contactar. Miren, para terminar, les quiero dejar esto. Yo les dije, todo el mundo me está preguntando, oye, ¿cómo se medita? ¿Cómo es eso de la meditación? Entonces, bueno, les voy a decir, hay 2 tipos de meditación que yo ocupo. Una es la meditación apreciativa, que es cuando nosotros nos ponemos así a respirar con los ojos cerrados en un lugar que puede ser un lugar tranquilo, que puede ser tu habitación,
con música, sin música, en la mañana o en la tarde. Bueno, esa es apreciativa. Y hay otra que se llama contemplativa, y que les voy a dejar un ejercicio al final para que lo puedan desarrollar. Ya, miren, les cuento, mindfulness es algo que en realidad es la meditación oriental que se occidentalizó. Entonces se trajo todo este conocimiento desde el oriente, desde la meditación zen. Creo que esa zen que la trajeron desde China, y la transformaron en un modelo que trabajaba problemas de ansiedad y depresión en personas que estaban con cuadros diagnosticados. Entonces se hicieron algunas pruebas y después se hicieron unas mediciones. Y hay un programa que es muy famoso, que es del mindfulness, que dice que cuando tú realizas meditación por 30 minutos diarios, al cabo de 8 semanas, tu amígdala cerebral, que sería en este caso este termómetro o este que hace el ranqueo emocional, disminuye de tamaño. Y una amígdala más pequeña está asociada a una vida más tranquila. Entonces, ese es uno de los puntos que genera el mindfulness. Y cuando uno dice, oye, voy a meditar, se imagina esto, ¿cierto? Así como un monje en la oscuridad, ¿eh? Así poco menos que, oye, eso no es para mí, como que yo no soy tan iluminado. Bueno, en realidad la meditación es algo más así, que tiene que ver con el bienestar personal. Entonces, es como algo más sencillo. Entonces, ahí donde yo les digo, está la apreciativa y está la contemplativa. Entonces yo les voy a dejar un ejercicio de contemplativa, bien, y también les voy a dejar cuáles son los pasos para hacer la meditación mindfulness apreciativa. ¿Les parece? Pero es algo súper sencillo que lo pueden hacer. Siempre me preguntan, ¿pero hay que estar sentado en esa posición que se llama posición de loto? No, pueden estar sentados en una silla normal, pueden acostarse si quieren, se pueden tirar en el suelo, donde ustedes estimen conveniente. O sea, la meditación no es como algo así como que está exclusivamente usada por monjes, ¿no? Cualquier persona tiene que tener acceso a la meditación, no puede tener acceso a la meditación. O sea, de hecho se considera como un bien inherente o un valor inherente del ser humano, el hecho de tener la posibilidad de meditar. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, ¿cuáles son los beneficios que nos puede traer la meditación mindfulness? Ahí las tienen, y como lo van a tener en la presentación, después lo pueden revisar, pero incrementa sensación de paz y serenidad, mejora el sistema inmune, aumenta la memoria, reduce el estrés, fomenta la creatividad, relaja la mente, incrementa la intuición, proporciona energía, fortalece la resiliencia, mejora la estabilidad emocional, mejora la empatía, la compasión y la inteligencia emocional, agudiza la capacidad de atención y foco, montón de cosas. O sea, de hecho, creo que, y fomenta la felicidad. Se los dice alguien que medita mucho. De verdad que, así, desde la experiencia, o sea, porque yo era una persona era como que no creía en este tema de la meditación. Era, no le tenía confianza, porque yo decía, esta cuestión es como medio raro. Y cuando empecé a meditar, me costó. Y al principio, bueno, es una cosa de costumbre que tenemos que tener. Aquí tenemos un chat. Sí, amplía el campo visual y agudiza los sentidos. Justamente, ahí Jimena nos dice, genera muchos beneficios. Entonces, yo era muy, como que no le tenía confianza al tema de la meditación. Y cuando empecé a meditar, poco a poco fui generando el hábito, y ahora me encanta meditar. O sea, de hecho, yo medito en las mañanas, a veces cuando puedo, o sea, porque tengo mucha actividad, pero sí medito en las noches, en las tardes. Y cuando estoy viendo la hora y digo, oh, llega mi hora de meditar, es como que me pusiera feliz, así como, aunque sean 10 minutos de meditación, pero es como, oh, qué bien. ¿Por qué? Porque mi mente baja la intensidad y termino muy relajado después de ese proceso. Y me permite dormir de mejor manera. Me permite descansar más. Entonces les recomiendo hacer la meditación, y aquí están los pasos para la meditación. Entonces no se los voy a dar en detalle, sino que se los voy a dar en la presentación para que los tengan y ustedes los van siguiendo. Entonces, paso 1, crear el tiempo y lugar, colocar un temporizador. Uno cuando ya tiene más experiencia en meditación ya no es necesario colocar el temporizador. O sea, tú te pones a meditar y te dejas llevar. El sábado pasado hubo una convocatoria de meditación
acá el sábado, el 4 del 4 del 2020, y bueno, yo me puse a meditar, partí un cuarto para las 12 de la noche y terminé a las 3:15 de la mañana. Estuve 3 horas y media meditando. Entonces fue como, o sea, sin temporizador y como que me dejé llevar, puse una música bien especial y, ¡pum! Y me fui, y ahí me quedé. Y ahí empiezas a ver algunas cosas, pero no les quiero, no les quiero dar muchos detalles para que los descubran por su cuenta. Porque después van a empezar a averiguar y dicen, oye, estaba meditando y vi esto, ah, bien. Eso es lo que se ve, eso es lo que se siente, bueno, y eso es lo que genera también como beneficio. Entonces, es como, hagan la prueba por usted, por su cuenta. O sea, no me crean nada. Yo siempre en mis talleres digo, no me crean nada de lo que yo les digo en estos talleres. Entonces, tienen 72 horas para ponerlo en práctica, porque todo se basa en la experiencia. Entonces, úsenlo y alguien podría decir, oye, ¿sabes que a mí no me sirve la meditación? A mí me gusta más hacer deporte. Ok, es válido, porque todos somos distintos. Entonces, prueben la meditación y después me cuentan. Reflexiones finales de nuestro taller. Bueno, aquí lo que les dejo, cuáles serían los principales malestares y síntomas en caso de que ustedes estén entrando en algún tipo de cuadro de estrés relacionado con la cuarentena y a crisis. O sea, esto está relacionado a crisis. Entonces, se pueden sentir emociones de angustia, ansiedad, miedo, tristeza, rabia, irritabilidad, bueno, negación o minimización, sensación de desconexión emocional, fatiga, cansancio, falta de energía, mareo. O sea, pongan mucha atención a estos síntomas, a estos malestares, porque aquí es donde tengo que estarme escaneando todos los días. Si es que yo digo, oye, estoy teniendo algún tipo de problema, entonces tengo que pedir ayuda o tengo que llamar a alguien. O a lo mejor podría detectar de que llevo 3 días y no he hablado con nadie. Entonces llega el momento de hacer algún tipo de llamado telefónico. ¿Qué podrían hacer en este caso como recomendaciones? Bueno, como les digo, monitorear el sentimiento, cuáles son los pensamientos y afectos en esta situación. Bueno, conversar cómo te sientes con familiares, y si estamos solos, llamar por teléfono, utilizar la tecnología, validar las vivencias y reacciones emocionales. O sea, nunca le bajemos el perfil a esto. O sea, si yo me siento mal, me siento mal. O sea, no es que, ay, es que a lo mejor no estoy tomando bien la situación. No, es válido cuando uno se siente mal respecto a aspectos emocionales. Entonces, dejemos de bajarle el perfil, porque es algo importante en nuestra vida. Tan importante como el conocimiento técnico, la gestión emocional es muy, muy, pero muy importante. Entonces, esa también es la invitación que les hago. Bueno, mantengan una rutina, lo que hablábamos el lunes, generar una rutina de poder en la mañana, hacer ejercicio, 20 minutos de movimiento, 20 minutos de reflexión y 20 minutos de estudio, de crecimiento. Otro tipo de actividades puede ser cocinar, algo que ustedes quieran cocinar, hacer yoga en la mañana, meditar también. Bueno, todo el tipo, todas las actividades que ustedes estimen convenientes. Ver un capítulo de una serie por día, no, ahí no creo que me hagan caso. No vean una serie completa en un día, eso no fue lo que les dije, solo un capítulo por día. Ese es un desafío que uno puede llevar a cabo. Porque el otro día empezamos a ver La Casa de Papel y vimos la temporada completa en un día. Así que eso no hay que hacerlo. Eso no. Bueno, y aquí hay otras recomendaciones como no exponerse y filtrar las noticias que están recibiendo a través de redes sociales. Bueno, y en caso necesario, siempre pida ayuda psicológica. Como les digo, todo el mundo, o sea, yo creo que la mayoría de las personas tienen un amigo que es psicólogo, psicóloga, y ellos van a estar, pero con toda la disposición de resolver sus inquietudes si es que ustedes las tienen, de verdad. Y en caso de, me pueden llamar a mí, pero yo soy coach, no soy psicólogo, y les puedo recomendar a algún psicólogo o psicóloga que les pueda ayudar. ¿Les parece? Así que eso, ese sería mi taller. Y les quiero dar las gracias por haber puesto toda la atención. Espero que estas herramientas les sirvan mucho y todo este conocimiento también como una petición especial, ojalá la hagan llegar a otra persona y le puedan llamar por teléfono a alguien, aparte de la persona que tienen que llamar para agradecer, puedan llamar a alguien y les digan, oye, ¿sabes que estuve en un taller de gestión emocional y me enseñaron esto, respecto al estrés, respecto a las emociones?
y también este tipo de herramientas y me gustaría compartirlas contigo. Así que eso, muchas gracias por su atención y su asistencia. No sé si Abigail, tienes algo que contarnos. No, como siempre, Humberto, agradecerte por los tips, por toda la información que nos das. Súper buenas tus clases. Igual les quiero invitarlos e invitarlas a quienes han estado en este webinar, comentarles que Humberto va a volver a repetir estos webinars también. El 22 de abril se va a repetir productividad y el 24 de abril se va a repetir este mismo webinar. Así que si ustedes quieren invitar a alguien, sería excelente que lo puedan hacer. Y bueno, y por la tarde recordarle que hay otro webinar para impulsar tu negocio con fotografía. Y igual estaría bueno de que puedan conectarse a las 3 de la tarde. Tiene una duración de 1 hora. Y ahí, Humberto, yo le voy a pedir el material que él nos ha pasado hoy día en la mañana para enviárselos por las tardes. Así que tengan un excelente día, que les vaya muy bien y esperamos que este taller les haya sido de mucha utilidad. Un abrazo, muchas gracias. Cualquier cosa, recuerden seguirme en Instagram, me pueden contactar por redes y pueden, si están interesados o interesadas en participar en el Café Despertador, me escriben y yo les mando el link de la reunión de Zoom. Nos juntamos de lunes a viernes entre las 7 de la mañana y las 8:30 de la mañana para hablar de temas misceláneos. Y lo pasamos muy bien, ¿eh? Tenemos amigos de Colombia, tenemos amigos de Miami que se conectan, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, Argentina, y entre todos estamos pasando este periodo de cuarentena. Ya, genial, excelente. Bueno, me despido, que tengan muy buena tarde. Gracias, Humberto. Cuídense Chao, mucho. chao a todos. Adiós, chao.